Hermanos, queremos continuar con la serie La Biblia. ¿De qué trata? Su confiabilidad y cómo estudiarla. Yo espero que nadie aquí de los más nuevitos pueda decir, que no vaya a decir, es que yo no sé cómo estudiar la Biblia, no sé cómo, no sé. Pues eso es lo que a mí me ha motivado a dar este estudio de 2 series, para que usted diga, usted no diga, no sé, sino que usted, ¿cómo va a decir? Ahora ya sé, ¿verdad? Hermanos, hay creyentes 20, 30, 25 años y no saben cómo tener un devocional con su Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Así que, hermanos, vamos a hablar por un breve momento la confiabilidad de la Biblia. ¿Es confiable este libro? ¿Será que este libro es igual a otro libro? Que, como dice el dicho, el papel aguanta lo que se le pone. No, la Biblia es confiable como el único libro inerrante. ¿Cómo es la Biblia, hermano? Confiable, inerrante. No tiene errores, no tiene fallas. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos hoy es: ¿ha sido la Biblia atacada a través de la historia? ¿Verdad que sí ha sido atacada, hermanos? Sí, ha sido atacada. En el jardín del Edén, Satanás atacó la Biblia, atacó la palabra y dijo, Génesis 3, con que Dios ha dicho, no. Tú puedes vivir de otra manera, aparte de lo que Dios ha dicho. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí está el ataque, ¿con que Dios os ha dicho? Ahora bien, la humanidad ha continuado con ese cuestionamiento, con esos ataques y dudas acerca de si la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, como estudiosos de la Biblia, con sana intención, podemos hacernos algunas preguntas. Podemos formularlas, algunas preguntas. No es malo hacer las siguientes preguntas que yo voy a leer y que algunas de ellas las vamos a desarrollar y a explicar. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta es la palabra de Dios pura y verdadera? ¿Cómo podemos estar seguros? Otra pregunta. ¿De dónde vino la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice de sí mismo? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dios o el hombre? ¿Han sido protegidas las sagradas escrituras de corrupción humana a lo largo de los siglos? ¿Qué tan cerca de los manuscritos originales están las traducciones de hoy en día? Esta es una traducción que se llama la Reina Valera.
Pero ¿qué tan cerca de los originales está esta Biblia? ¿Es confiable? ¿Quién determinó y sobre qué base que la Biblia estaría compuesta por la lista tradicional de 66 libros actuales? ¿Quién determinó eso? ¿Cómo sabemos que no eran 67 libros o 68 o 45 libros más? ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién determina eso? Todo eso lo vamos a estar desarrollando. Otra pregunta: si las escrituras fueron escritas en un periodo de 1500 años, transmitidas desde entonces por casi 2000 años y traducidas a varios miles de idiomas, que si la Biblia fue cambiada y corrompida por descuidos, malas intenciones de los hombres, ¿merece en la actualidad la Biblia ser llamada la palabra de Dios, perfecta e inerrante? Todas esas preguntas y algunas de ellas las vamos a ir desarrollando. ¿Les parecen interesantes estas preguntas, hermanos? Más les vale. Ahora, lo primero que vamos a hacer es: ¿qué dice la Biblia misma acerca de estas preguntas? Las declaraciones que la Biblia hace de sí misma, de si podría corromperse en algún tiempo, de si alguien podría falsificarla, de que si la Biblia, Dios es perfecto, pero la Biblia no es perfecta. Entonces, vamos primeramente a ver qué dice Dios en su palabra acerca de la Biblia misma, porque eso es lo primero. No iremos a testigos humanos, sino que iremos a la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre estas preguntas? Hermanos, desde Génesis capítulo 1, versículo 3, hasta Malaquías 4:3, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma que Dios ha hablado. O sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es, ¿qué, hermano? Ella afirma aproximadamente 2000 veces. Así que si usted tiene ya más dudas, sí, pero ¿y qué si el movimiento LGTB hace su propia versión de la Biblia? ¿Y qué si, mire, la Biblia asegura que aunque ellos hicieran eso, pero eso es muy aparte, hay escritos originales y copias que no pueden ser corrompidas ni serán corrompidas, porque la Biblia dice más de 2000 veces, desde Génesis hasta Malaquías, más de 2000 veces, más de 2000 citas, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la frase, la palabra de Dios, ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurre como 2000 veces y en el Nuevo Testamento ocurre como ¿cuántas, hermano? Como 40 veces. Ejemplos. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, póngale atención. Porque eso, cuando dijo, y dijo Dios, es la palabra de Dios, infalible de Dios. Nunca usted vaya
aunque se sienta muy emocionado, y esto dice el Señor, cuidado, falso profeta. Usted no es apóstol de los seguidores de Jesucristo, de los 12. Solo ellos, inspirados por Dios, pueden decir, esto dice el Señor. Nunca cuando usted se emocione y sienta una idea, y es que el Señor me dijo, cuidado, falso profeta. Usted diga, tengo una idea. Puede venir del Señor, puede ser una idea buena o mala o mía, pero esto es lo que yo considero, ¿verdad? Pero nunca tomemos el nombre del Señor en vano. Amén, hermanos. Ahora, si yo digo, leo el Salmo 23 y digo, esto dice el Señor, ahí sí, porque estoy basado en la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, Marcos 7:13, mire lo que dice. Invalidando, ¿qué dice? 7:13. Invalidando, ¿qué dice? La palabra de Dios con vuestras tradiciones. Jesús dijo, es que hay una palabra. Hay una palabra de Dios escrita. En ese tiempo estaba oral. Hay una palabra de Dios escrita. No la invaliden por sus tradiciones. Jesús también dijo en Lucas 5:1. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué dice, hermano? Para oír la palabra. Los discursos de Jesús son la palabra de... ¿Y a dónde están escritos los discursos de Dios? En el Nuevo Testamento. Y así podría yo enumerarles muchos, pero muchos textos. Solamente vamos a ver el último. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido, ¿qué dice? Las sagradas escrituras. La palabra de Dios declara que es inerrante. ¿Qué declara la palabra de Dios, hermano? O sea, si usted viene con preguntas, sí, pero el papel aguanta lo que le pone. Tiene razón, a excepción de la Biblia. Porque la Biblia es, ¿cómo, hermano? Inerrante. ¿Quién lo dice? ¿Usted lo dice, hermano Job? No, la misma Biblia lo dice. Mire lo que dice el Salmo 12:6 y el Salmo 119:40. Mire lo que dice el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras, ¿qué dice? Limpias. Como plata refinada en horno, purificada 7 veces. Salmos 119:160. Dice, la suma de tus palabras, ¿qué dice, hermano? Es verdad. O sea, la Biblia no está corrompida. Es inerrante, es perfecta, no tiene errores. Ahora bien, si yo tengo fallas y escribo una carta,
¿Cómo voy a escribir esa carta, hermanos? Con fallas. Porque mi carácter es falible, por lo tanto lo que yo hago también es falible. Dios es perfecto, no falla, no peca. La palabra que Él sopló o inspiró, ¿cómo salió, hermano? Tal cual Él es. En las Escrituras, la persona de Dios y la palabra de Dios están relacionadas entre sí, porque todos lados, a tal grado que es verdadero acerca de la persona de Dios, todo lo que es verdadero acerca de la persona de Dios, es verdadero acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Dios es verdadero, impecable, confiable, por lo tanto también lo es su palabra. ¿Se entendió eso, hermanos? Vamos a ver un último versículo. Salmo 138, versículo 2. El nombre, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está hablando de su naturaleza, lo que Él es. Y fíjese que cuando habla del nombre de Dios y de la palabra de Dios, los pone por iguales. Ahí dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré, ¿qué dice? Tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido, ¿qué dice? Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, queda claro, hermanos, acerca de que la palabra de Dios es confiable, porque Dios mismo lo declara en su misma palabra. ¿Queda claro eso, hermanos? Cuando vengan dudas acerca de que, a saber si alguien corrompió la palabra, tanta traducción y esto, hermano, volvamos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué Dios promete de su palabra? ¿Por qué creemos nosotros que la palabra de Dios ha sido protegida? Porque la palabra de Dios fue inspirada. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Y ese es el tema que vamos a desarrollar por un breve momento. La inspiración protegió a la palabra del error humano. La inspiración protegió a la palabra de Dios del error humano. Cuando Dios inspiró la palabra, Él usó a vasos de barro imperfectos que fueron los apóstoles y los profetas. Pero en ese momento que Dios inspiró la palabra de Dios, no hubo error. Porque Dios trabajó, llenó del Espíritu Santo a estos hombres, y solo en ese momento, al Dios soplar la palabra y decirles la palabra, solo en ese momento no hubo error. Por ejemplo, yo ahorita estoy predicando, pero en toda la prédica que yo estoy teniendo, no que la prédica sea falsa, siempre van a haber errores. Pero cuando Dios sopló la palabra e inspiró a estos hombres, les sopló, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, no hubo error, porque fue un trabajo de Dios y un trabajo del Espíritu, el cual estaba y había llenado y guiado a estos hombres de Dios para darnos lo que se llama el canon de las Escrituras.
Cuando hablamos del canon de las Escrituras, estamos hablando de la colección de 66 libros autorizados como inspirados. A eso se le llama el canon de las Escrituras. Entonces, la inspiración protegió la palabra de Dios del error humano. Segunda de Pedro 1:20, mire lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Hablando de la Biblia, hermano, hablando de las Sagradas Escrituras, la palabra que fue inspirada a los profetas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue un invento, sino que los santos hombres de Dios, ¿a quiénes usó Dios, hermano? A santos hombres de Dios. El Espíritu Santo los había santificado, llenado, preparado, guiado. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo como, hermano, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que las Sagradas Escrituras fueron protegidas de error, porque fue un trabajo de Dios, del Espíritu Santo, de los hombres santos de Dios, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, como yo les decía, canon, cuando hablamos del canon, la palabra canon es regla de medir, pero estamos hablando de los libros autorizados por Dios, por el Espíritu Santo, como inspirados. A eso se le llama el canon de las Escrituras, que son 66 libros. Ahora, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años con más de 40 autores humanos. Esto da lugar siempre a la pregunta, vamos a regresar. ¿Cómo sabemos cuáles escritos supuestamente sagrados tenían que ser incluidos en el canon de las Escrituras y cuáles tenían que ser excluidos? ¿Cómo a través de la historia nos damos cuenta si Génesis pertenece a los libros canónicos o si pertenece a los no canónicos, a los falsos, a lo que se le llaman a los deuterocanónicos? ¿Cómo sabemos si Apocalipsis tiene los requisitos para ser llamado un libro canónico? ¿Quién determina eso, pues? ¿Por qué no se incluyen en el canon, por ejemplo, el libro de Enoc o Macabeo, que son libros apócrifos? Hay por lo menos 3 o 4 principios para determinar que los 66 libros que nosotros tenemos aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, son canónicos, son confiables, son inspirados. Hay por lo menos 4 requisitos que deben de cumplir.
¿Quién establece esos requisitos? La misma palabra de Dios. Fíjese, ¿cuál es uno de los 4 principios ampliamente reconocidos para certificar si un libro es inspirado o no? El primero es que el libro tiene que haber sido escrito por un profeta, por un apóstol o un asociado con ellos. ¿Cuál es el primer principio, hermanos? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Un apóstol llamado Juan. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Un asociado de Pablo, pero cercano, que se llamaba Lucas, el doctor Lucas. Sí. Entonces, ¿cumple Lucas y Juan el principio de ser inspirado? Sí. Otro, por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Génesis, humanamente hablando? Moisés, un profeta. Entonces, esos libros, y si podríamos mencionar los 66, cumplen todos esos requisitos. Otro principio: el escrito o libro no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Apocalipsis no va a contradecir a Génesis, ni Génesis a Apocalipsis. Juan no va a contradecir a Mateo, ni Mateo a Lucas. O sea, hay una completa armonía entre ellos, porque fue el mismo Dios y el mismo Espíritu. Hay aparentes contradicciones, pero es que parecen contradicciones, pero no las hay. Al hacer un estudio minucioso de ese texto, aparentemente contradictorio con otro texto, sale que no es contradictorio. Lo que necesita es una buena explicación. Así que ya llevamos 2 principios para que un libro sea canónico. ¿Cuáles son, hermanos? Y el segundo, que ese libro, ese escrito, no contradiga los demás libros previamente escritos. La número 3, el escrito o libro necesita de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. En ese tiempo, la iglesia estaba bien cerca del Señor. Y la iglesia misma, ¿verdad?, daba testimonio de que cómo no iba a ser canónico el libro de Hebreos, si respalda grandemente, no contradice para nada al Pentateuco o a los libros de la ley. Es una confirmación el peso con el que habla el libro de Hebreos. Y un cuarto requisito o un cuarto principio es que la mayoría, y todos, podría decirse, de los 66 libros fueron citados por Jesús. ¿Cuándo citó Jesús los 5 libros de Moisés? En la ley está escrito. La ley y los profetas. Entonces, Santiago habló del libro de Job.
y habéis oído de la paciencia de Job. Es verdad. Jesús habló del libro de Jonás. Amén, hermano. Como estuvo Jonás en el vientre 3 días, así el Hijo del Hombre. Entonces, todos nuestros 66 libros son canónicos y confiables. No abrimos a preguntas porque, olvídese, estamos en una prédica del domingo, pero en una clase, qué hermoso, ¿va? Ahora, como que voy a repasar, pero ustedes van a ver que hay razón. Fíjese bien, la palabra de Dios tiene la característica que permanecerá. ¿Cuál es la característica de la palabra, hermano? Que todo va a pasar. Que todo puede ser corrompido, todo puede ser detenido, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y mire, estos 2 ejemplos que voy a poner son testimonios de que la palabra de Dios no puede ser detenida, porque es la palabra de Dios. Voy a hablar de China comunista. Ustedes saben que la China es uno de los países altamente comunistas, ateos, que se ha opuesto desde Mao Zedong hasta la fecha al Evangelio y a la Biblia. Pues había una iglesia que el gobierno de China deshizo, la demolieron. Y mire qué insólito eso. Voy a leerlo. Uno de los países más ateos y de mayor persecución de la Biblia y del cristianismo ha sido China comunista. Pero la Biblia no puede ser vencida, ella vence. En el año 2016, hace poco, El Mundo, un periódico español tuvo acceso a la fábrica de Biblia más grande del planeta. La fábrica de Biblia más grande del planeta, que tiene el tamaño de 8 campos de fútbol. ¿Qué les parece, hermano? Hacemos una... No, hermano, eso solo Dios lo puede hacer para burlarse del hombre, reírse de los ataques del hombre. Esta fábrica pertenece a una organización cristiana y la fábrica tiene aproximadamente 600 empleados que imprimen 70 Biblias por minuto. La fábrica una vez fue iglesia cristiana, tal como lo atestigua una mujer que responde al nombre de Ma, una residente del vecindario en el que está ubicada la imprenta. Hasta hoy, esta fábrica está en China. ¿Le damos gloria a Dios, hermano? La Biblia está viva, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y Dios tiene un ojo sobre ella y por supuesto sobre los que la leen. En el año de 1700 hubo un ateo, quizás en español no sé cómo se pronunciará, pero ustedes lo conocerán, Voltaire. ¿Cuántos han oído de él? Francés. Dice que Francois Voltaire, ateo francés, en 1778 dijo antes de morir: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, como una ironía del destino, la imprenta más grande de esa época de Biblias en el mundo
se estableció en Francia, precisamente en la casa donde murió Voltaire. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, permanecerá. Amén, hermano. Pero leámosla, hermano. No vaya a ser hoy que solo estemos emocionados y que el cheque no tenga fondo. Es que la Biblia merece el honor de primero pedir hambre por ella y de ser leída en la madrugada cuando la mente está virgen. Amén, hermanos. Ya se comprometió. Ahora quiero hablar de la transmisión. Transmisión es cuando ahí en la Milagro de la Paz hablan misquito o náhuatl. Entonces, yo tengo mi Biblia en español y la transmito a ellos. Entonces, debido a que la Biblia con frecuencia ha sido traducida en muchos idiomas y distribuida a lo largo del mundo, surge la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que el error no se ha infiltrado, aunque sea de manera intencional? ¿Cómo podemos estar seguros de que por error una palabra yo no la traduje bien al náhuatl o al misquito? Ahora, yo quiero explicar esto y quiero que quede bien claro. ¿En qué sentido la Biblia es inerrante e infalible? No tiene errores y es confiable. Es infalible e inerrante en los idiomas originales. ¿Se oyó eso, hermano? La Reina Valera tiene errores. La King James tiene errores. La NBI tiene errores. Pero ¿en qué manera la Biblia es inerrante, infalible? En los idiomas ¿cómo? Originales. ¿Y en qué idioma se escribió la Biblia, hermano? Ya estudiamos eso. Arameo, griego y hebreo. Pero el problema es que esos escritos originales ya no existen. Nos está confundiendo, hermano. Ya no existen los originales. Solo existen copias de copias, o sea, copias de los originales. ¿Existen los originales, hermanos? Ya no. Los originales en el que escribió Pablo, ¿cómo van a existir, hermanos? Si eran pergaminos de cuero, de papel. Lo que existe nada más son copias de los originales, copias de copias. Entonces, hermano, explíqueme, ¿en qué sentido las copias son confiables? Porque las copias sí existen hoy. A través de una ciencia que se denomina la crítica textual. ¿Cómo se denomina esa ciencia? La crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es una ciencia, una disciplina
que se aplica a cualquier texto cuyo original se ha perdido. Esta ciencia trata de estudiar y reconstruir las copias existentes del texto en cuestión para averiguar con precisión cuál hubiera sido su lectura original. ¿Se entiende eso, hermanos? Poquito, ¿va? ¿Cómo se le llama la ciencia que es precisa, que estudia un texto y para ver si este texto, esta copia está de acuerdo al original, aunque ya no existe? ¿Cómo se llama esa ciencia, hermano? La crítica textual. Y a través de la crítica textual se ha estudiado todas las copias originales que hay, las copias que hay. ¿Y sabe cuál ha sido la bendición? Que está cabal, que no hay problema, que las copias son confiables. ¿Se entendió eso, hermano? Solo hay una mínima variante, pero son variantes que no tienen nada que ver de errores doctrinales y del significado de ningún texto. A lo largo de los siglos, los practicantes de la crítica textual, una ciencia precisa, como ya vimos, ha descubierto, preservado, catalogado, evaluado y publicado una asombrosa cantidad de manuscritos bíblicos, copias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto es importante. Al comparar texto con texto, el crítico textual puede determinar con confianza que lo que contenía el escrito original, profético, apostólico, los eruditos textuales del Nuevo Testamento, de manera general, han concluido que el 99.99% de los escritos originales están correctos y conformes al original. Y de ese centésimo de 1%, no hay variante que afecte sustancialmente alguna doctrina cristiana. ¿Me di a entender, hermanos? O sea, ¿hay copias, hay originales hoy, hermano? O sea, una pregunta. ¿La Biblia es infalible, inerrante, no falla, no tiene error? ¿Así es, hermanos? ¿Se refiere esto a la Reina Valera? No. Se refiere a los escritos originales. Pregunta, ¿hay originales hoy en día? No hay. ¿Solo qué hay hoy en día, hermanos? Copias de los... ¿Cómo yo compruebo que las copias están de acuerdo en un porcentaje de 99.99% a los originales? A través de una ciencia que se llama la crítica. Ella puede con precisión, ¿verdad?, reconstruir y comprobar, pues ciencia, hermanos, que la Biblia es confiable. Y que hay un 1% de diferencia, pero eso no es absolutamente nada. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Ahora bien, otra pregunta que nos vamos a hacer hoy. Bueno, pregunta que quizás nos haríamos es ¿por qué nosotros no incluimos los 14 libros que se le llaman los libros apócrifos que la Biblia católica tiene? ¿Sabe por qué, hermano? Porque son falsos. ¿Por qué, hermano?
no llenan los 4 requisitos. ¿Cuál era el primer requisito? Tienen que haber sido escritos por un apóstol, por un profeta o por un asociado. Y esos libros, 14 libros que la Iglesia Católica ha insertado, no llenan eso. ¿Cuál es el otro requisito, hermano? ¿Cómo? No oí. No oí, hermano. Excelente. Y todos esos libros apócrifos son idólatras. Porque hablan de asar un pez y que el humo, los espíritus. O sea, esa es idolatría, ¿no? Ese es misticismo, espiritismo. Y contradicen los demás libros. ¿Y cuál es el tercer requisito, hermano? Debe haber un consenso general de la iglesia de aquel tiempo. Y la iglesia de aquel tiempo y el judaísmo los batió. No los aceptó. Y lo otro es que nunca Jesús se refirió a un libro apócrifo. No fueron citados ni por los apóstoles ni por Jesús. Por eso nosotros creemos que los 66 libros son los únicos libros canónicos. Amén, hermanos. Ahora, hagámonos otra pregunta. Cuando yo me refiero al canon, ¿me entienden, hermano, a qué me refiero? Canon, regla de medir, canon es los 66 libros con autoridad inspirados. Ahora, la pregunta que yo voy a hacerme es, ¿está cerrado el canon para siempre con 66 libros? ¿O hay más libros que pueden venir un día? ¿Será que aparece otro José Smith por ahí, mormón, y nos traiga otra revelación? ¿O algún protestante o pentecostal o bautista se levante y dice, Dios me ha revelado otro libro? Incluyámoslo. No, el canon se cerró. Canon se denomina canon bíblico a la lista de libros inspirados, aceptados por la iglesia. ¿Cómo sabemos que Dios no agregará a nuestra Biblia actual un nuevo libro inspirado? Número 67. ¿Cómo sabemos si se puede levantar un apóstol o un profeta y añadir una colección de escritos inspirados que pueden ser añadidos en la Biblia actual? ¿Cómo sabemos eso? Por la misma Biblia. La misma Biblia prohibió cuando el canon se cerró. El canon se cerró con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue el último libro con el cual se cerró el canon. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis 22:18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas. Ay de los mormones, hermanos. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El libro de Apocalipsis prohíbe, y el libro de Apocalipsis habla de un canon cerrado. Amén, hermanos. El que alguien más en nuestros tiempos pueda añadir o quitar algún libro al canon ya cerrado, tal como Génesis comenzó, se dice que Génesis es el libro que irrumpió en la eternidad. Y ahí inició el tiempo.
El Génesis es la tapa. Y el libro de Apocalipsis es la otra tapa. El libro de Apocalipsis es el que cierra. Y cerrada esa tapa, ya no hay más. Génesis y Apocalipsis, por su contenido, son la tapa. ¿Queda claro eso, hermano? No voy a andar escribiendo un libro usted ahí. O que un libro que Dios le reveló ahí. No. Cuidado. ¿Por qué debo de leer y meditar y estudiar la Biblia diariamente? ¿Qué acabo de decir, hermano? ¿Por qué? Y yo ahorita oro para que Dios despierte eso en todos nosotros. Que seamos lectores de la Biblia. Este libro contiene la mente de Dios. Este libro habla del estado del hombre. Este libro le va a decir a usted que usted no es tan bueno, que usted no es don bueno, que usted no ha matado, no ha robado y que por eso usted cree que es bueno. No, este libro habla de la condición del hombre. Este libro habla del camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos tienen autoridad absoluta, sus historias son verdad, sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alentarlo. Esto es que estoy desanimado, hermano. Claro, todos pasamos por eso. Pero si yo estoy cultivando mi lectura, algo de esa lectura va a salir en defensa y me va a ayudar. La Biblia es el mapa del viajero, la brújula del piloto y la espada del soldado. En ella el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es el tema principal, nuestro bien, su diseño, la gloria de Dios, su fin. La Biblia debe llenar nuestra memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riqueza, salud para el alma y un río de bendiciones. Le es dada en esta vida, será abierta en el juicio y está establecida para siempre. La Biblia demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. ¿Va usted a alguna iglesia a oír la palabra de Dios? No, yo no. ¿Y para dónde se va? Ah, para otro lado. ¿Y usted cada cuánto tiempo? Cada 15. Y va, estudia diariamente a veces. No. Debemos de arrepentirnos. No dije deben, debemos. No puedes estar muy lleno de trabajo, pero nuestro principal trabajo, porque la mente está llena de suciedad que crece y nace y sigue y sigue y sigue. La Biblia corta todo eso. Y ahora vamos a hacer una práctica. ¿Cómo? Supóngase que usted, aquel día usted estaba leyendo el libro de Génesis. ¿Qué libro estaba leyendo aquel día? Génesis. ¿Capítulo qué? 3 fue el que vimos, va. Ahora vamos a hacer una práctica. Supóngase que usted está leyendo el libro de Filipenses, una de las 21 cartas. Nadie acá vaya a decir, es que yo no sé cómo leer la Biblia. Pues que no pusiste atención que el hermano dio la charla aquel día, pues. No, me estaba durmiendo. No, que te despertaste. Por si alguno. No hay nadie que se esté durmiendo hoy. No, gracias a Dios.
Revise ahí, hermano, a su vecino. ¿Qué libro estamos leyendo, hermano? Filipenses. Bueno, les voy a dar unos principios. Les voy a dar unos principios bien despacito, voy a ir. ¿De qué tratan las epístolas? Porque Filipenses está dentro de las 21 epístolas. Aquel día lo vimos, pero se las voy a repasar. Las epístolas fueron escritas a iglesias. ¿A quién fueron escritas? Para dar a conocer quién es Jesús, lo que Él hizo y la manera como debemos de vivir de acuerdo a lo que Él es y a lo que Él hizo. ¿De qué tratan las epístolas? Fueron escritas a iglesias y tratan de tres cosas: quién es Jesús, lo que Él hizo y la manera que debemos de vivir de acuerdo a lo que Él es y de acuerdo a lo que Él hizo. ¿Se entiende, hermano? Siempre que vaya a Filipenses, acuérdese de eso, de esos principios. Otra de las cosas que debemos de ver cuando vamos a leer un libro o un capítulo es ver el contexto histórico. ¿Qué debemos de ver? El contexto histórico. O sea, ¿a quién fue escrita esa carta? ¿Cuál fue el motivo? En este caso de Filipenses, ¿cuál es el contexto histórico? ¿A quién fue escrita la carta? A una iglesia que se llama Filipo. ¿Quién la escribió la carta? El apóstol Pablo. ¿En qué hotel estaba? En una cárcel romana. ¿Y por qué la escribió? ¿Qué le motivó? Los filipenses le habían enviado una ofrenda a Pablo para sus necesidades. Y él les escribe con mucha gratitud el agradecimiento y a la misma vez aprovecha para decirles quién es Jesús, lo que Él hizo y la manera como vivir de acuerdo a eso. ¿Se está entendiendo, hermano? Siempre que usted vaya a leer el libro de los Hechos, vea el contexto histórico. ¿Quién escribió Hechos? ¿Qué motivó a escribir eso? Y lo otro principio es, siempre que usted lea un capítulo, acuérdese de las aplicaciones personales. ¿De qué, hermano? Aplicaciones personales. Una lectura devocional siempre debe de hacernos la pregunta. Ponga el cuadro, Rosita. Siempre debe de hacernos la pregunta: ¿qué quiere decir esto para mi vida? ¿Y cómo lo aplico de manera práctica? En una lectura siempre hay mandatos. ¿Qué hay en una lectura? Mandatos que deben de ser obedecidos. Siempre hay promesas que deben de ser creídas. Siempre hay ¿qué? Y hay advertencias que deben de ser escuchadas. Y hay acciones de gracia y alabanzas por lo que Dios es y hace. Y ahí están, hermano. Y me puede poner el cuadro de Filipenses, el texto. Se puede, Paco. Ahora vamos a estudiarlo, hermano. No se vayan. Filipenses 2, del 1 al 11. Ahí está. Fíjese que este pasaje, el tema central es la humillación y la exaltación de Cristo.
Y para mi devocional, yo lo he dividido en 3 partes. O sea, las 3 partes son los 3 colores. En el primer color, el versículo 1 habla de mi fundamento. ¿De qué habla? De lo que yo soy en Cristo. De lo que yo he recibido de Él. De lo que Él me ha dado al estar unido a Él. ¿Quién tiene otra versión? ¿Sandri tiene otra versión? No. ¿Quién tiene otra versión? Versión popular, para que alguien la lea. Bueno, fíjese lo que dice el primer versículo. Léemelo otra vez, Carlos. Solo el primer versículo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Hasta ahí. Entonces, en ese primer versículo, yo puedo aplicarlo a mí. ¿Qué voy a hacer ahorita, hermano? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, le voy a decir cómo yo he hecho un devocional de esto, porque yo lo hice. Solo del versículo 1 yo puedo orar. Orar, pero conforme a la palabra. Mire lo que yo hice. Gracias, oh Señor, te alabo, porque el estar unido a Cristo, soy consolado. Amén, hermanos. Soy amado. Y con ese consuelo y amor, yo puedo ser fortalecido por el Espíritu Santo. Y amar y mostrar misericordia y consolar a otros. Muchas gracias, Padre. Hasta ahí yo estoy teniendo mi devocional. Estoy aplicando y dándole gracias a Dios por lo que yo soy en Cristo Jesús. ¿Se entiende eso, hermano? Yo le estoy dando gracias porque si hay alguna consolación, claro que la hay. Dios me ha consolado. Si alguna comunión del Espíritu, claro, el Espíritu me fortalece a mí. Me ha fortalecido, me ha llenado desde el día que vino a mi corazón. Algún afecto entrañable, claro, yo puedo, con ese amor que Dios me ha dado, puedo consolar y tener misericordia de otros. Amén, hermanos. Entonces, ¿está usted orando la palabra de Dios? Usted está orando conforme a no conforme a su mente, sino conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué habla el versículo 2? Ahí habla ya de exhortación. Fíjese. Ahí habla de exhortación. Porque el versículo 2, ¿qué dice? Carlos. O sea, ahí está, mire, ellos, los filipenses, no tenían un mismo sentir. Pablo le dice, es necesario que en ustedes haya una unidad en el mismo sentir, una unidad en el amor. Siga, Carlos. Siga. Ahí en los filipenses habían gentes orgullosas. Al igual que acá. Al igual que aquí, pues. Vanagloriosos, contenciosos, peleoneros. Nada hagan por vanagloria, dice. Ay, dice Pablo. Sigue, Carlos. Ellos se creían superiores a ellos, a los demás, pero Pablo le dice, no, sean humildes. Vean al otro como superior a ustedes, no ustedes como superiores a ellos. Siga, Carlos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Los filipenses era sálvese quien puede.
como muchos de nosotros, hermano. Hermanos, vamos a hacer una actividad poquito, los demás, que la hagan ellos. Hermanos, hay que colaborar, yo tengo otras cosas que hacer. Cada uno, sálvese quien pueda. Yo soy consumidor. Consumiendo. No soy un participante, un cuerpo. Entonces, yo hice una oración aquí, versículo 2. Señor, dame gracia para tener un mismo sentir de unidad y armonía, primeramente en mi familia. Señor, que mi esposa, mi hija, estemos de un mismo sentir. Y también en la congregación donde me has ubicado, Señor. Que seamos de un mismo sentir. Que tengamos un mismo propósito, Señor. Eso todavía no se da, Señor. Ayúdanos, Señor. Que seamos de un mismo sentir. Amén, hermanos. Son oraciones. Ayúdame, Señor, versículo 3, a ser humilde y líbrame del orgullo. Estoy orando de mi orgullo, hermano. Líbrame del egoísmo, porque yo todavía soy egoísta. Señor, para vivir con los demás sin contienda, Señor. Yo no debo de quejarme, Señor. Si me apoyan los hermanos o no me apoyan, hay que ver en ellos. Yo no debo de quejarme, yo debo seguir adelante, Padre. Ayúdame a no creerme superior. También yo soy uno de ellos, Padre. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿En dónde estoy basando yo mi oración? En el texto. Y el 4 al 8, hermano, habla del ejemplo de humildad de Cristo. Léelo otra vez, Carlos. Desde el versículo 5 al 11 habla del modelo de Cristo, de humildad de Cristo. Y yo ahí hice 2 oraciones. Señor, dame gracia y ayúdame a seguir el ejemplo de humildad de Cristo. El ejemplo de servicio, de sacrificio de Cristo, el cual siendo Dios se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse un siervo y dar su vida en servicio en una cruz. Señor, así como el Padre ha exaltado a Cristo, yo también quiero exaltarlo todos los días de mi vida y vivir para su gloria en cada área de mi vida. En mi vida privada, en mi vida familiar, en mi vida de iglesia, en el mundo con los que me relaciono, que todos puedan ver una persona que se parece a Cristo. Te amo, Señor, y quiero conocerte más. Amén. Amén, hermanos. Yo espero que los jóvenes, las jovencitas, las madres, los padres que están aquí, sean gentes del libro. Sean personas que valoren lo que Dios nos ha regalado. Amén, hermanos. El religioso, hermano, va a misa, viene, va y no le importa. Él va a cumplir.
Pero el nacido de nuevo, como dice Primera de Pedro 2, tiene hambre y sed de la leche espiritual no adulterada, para crecer todos los días, para santificarse, para cada día, como hizo un hombre. Le dijeron a un gran escultor, hizo de un trozo de madera o de mármol, hizo un caballo preciosísimo, el caballo más precioso del mundo. Y le dijeron, ¿y cómo hiciste ese caballo? Es que al tronco le quité todo lo que no era caballo. Y de esa manera ves esa belleza. Y por eso, hermano, cuando leemos la palabra diariamente, somos ese trozo tosco, ¿verdad? Un tetunte grande, una masa redonda. Pero cada día la palabra, y el que ama al Señor y ama la santificación, cada día son pedazos que no pertenecen a Cristo, que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y cada día y cada año, entre más viejos, no más tercos, más parecidos a Cristo. Acá está viejo, es terco, es temático. Pues yo no quiero ser así. Oren por mí, hermano. Quiero ser un viejo parecido a Cristo. Un joven, no parecido al papá y a la mamá. Pues, como diabólico, hermano. Parecido a Cristo. Se parece a su papá. Wow, Dios, líbrame. Quiero parecerme a Jesucristo. Cada día en semejanza de Él. He tratado con todas mis fuerzas de exponerles esto, porque yo también estoy orando. Oremos al Señor. Señor, como dice ese coro, no estaré satisfecho hasta que un día a tu semejanza, Señor. Gracias por el libro de los libros que nos has dado. Bendito, bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Bendito. Danos hambre, danos sed. Danos hambre, danos sed de tu palabra. Ayúdame, Señor. Quizás sea un hombre ocupado, pero mi mayor ocupación sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos hará semejantes a Cristo. Cantemos esta estrofa, por favor.